Principiamos. ¿Me dan la señal? Buenos días. Bienvenidos a la segunda edición del tema que aborda la interrogante de ¿y si Yoko Ono tenía razón? O de quién es la obra cuando entra al museo. En esta ocasión, la mesa está conformada por diferentes propuestas que abordan lo performático, lo tecnológico, desde las artes visuales. Desde la academia estamos tratando de abordar las posibilidades actuales que se pueden generar en torno a la propuesta plástica que parece que tendría fronteras. Siempre hablamos de las artes visuales, diferenciándolo de las artes escénicas, musicales, quizá dancísticas, pero tales fronteras no existen tal cual. Tenemos muchos proyectos que abordar en la academia, por eso este seminario de especulación artística está tratando de abordar problemas específicos que pretenden hacer de estas fronteras algo transparente. No necesariamente una manera de abordar que de veras ve estas fronteras como muros infranqueables. Entonces, esta manera de ver ahora el trabajo que hacemos en la academia, que se han tocado muchos temas acerca de lo escénico y lo performático, tiene que ver con las piezas que pueden ser actuantes en sí mismas o también que se vinculan con el uso del cuerpo para hacerlo obra plástica a la vez. Entonces, en esta dinámica, algo que tenemos que comprender de la actualidad en el estudio de las artes visuales, porque nuestro seminario es sobre todo en estudios de maestría y de doctorado, donde ya el cuestionamiento tiene que ser más elaborado, tenemos que ver más las dinámicas que se están dando en la actualidad, que ya no son nuevas, por supuesto, muchas propuestas vienen desde los artistas conceptuales, el happening, y muchos que se generaron en el siglo XX y que estamos retomando ahora de una manera más compleja, más analizada, más organizada, de hecho, para poder hacer propuestas que tengan que ver con la plástica, pero más allá de la tradición, que estamos viendo la tradición entre la pintura, entre la escultura, el grabado, todas estas disciplinas que son tradicionales se empiezan a transformar por el uso de tecnologías, de técnica más elaborada. Hay que comprender una cosa, la academia, como la concebimos actualmente, ya no nos da tiempo de ser virtuosos. Es prácticamente imposible llegar a un virtuosismo técnico. La tecnología viene a ayudarnos a que ese virtuosismo se convierta más bien en análisis. ¿Qué es lo que podemos hacer con nuestros recursos? ¿Qué es lo que podemos hacer con lo que nos compete? Debemos tomar en cuenta que una carrera de artes visuales dura 4 años. En esos 4 años se supone que tenemos que desarrollar todas las habilidades y todos los conceptos para generar un discurso artístico, cosa que es difícil en tan poco tiempo llegar a eso. Por eso la universidad se ha tomado la responsabilidad de generar en los estudios de maestría y doctorado una profundización, hasta se puede decir más sana. Más sana porque ahora sí nos apropiamos de las ideas y entonces podemos hacer estudios donde conceptualizamos, donde vinculamos, donde hacemos experimentación, porque hay que tomar en cuenta que el mercado no nos da mucho tiempo para hacer experimentación. El mercado lo que requiere son productos culturales terminados. Entonces, la pregunta cuando tenemos que llegar a un museo y podemos apropiarnos o no de las piezas que estamos viendo, tiene que ver en este caso y en esta mesa con lo performático. ¿Qué pasa cuando el público llega a un sitio donde la obra implica interactividad tecnológica o donde la misma obra implica que tenemos que tomar la responsabilidad de dejar al público incluso tocar las piezas? Algo que parece que está vedado en muchas de las propuestas que se hacen tradicionalmente.
Incluso desde la misma institución prohíbe el que haya ese tipo de interacción física con las obras plásticas. En este caso, cuando lo estamos abordando desde la escultura, la escultura tradicionalmente se contempla, se rodea, se analiza por la forma en sí misma. Pero cuando hacemos uso de tecnología interactiva, donde las piezas ya tienen que ver con una función de estar del espectador, se activan con la presencia del espectador, entonces las reglas cambian, por supuesto. Mucho de la experimentación que hacemos, vuelvo al problema de la vinculación, que también podemos hablar de una tradición de vinculación con las artes escénicas. Ya desde el siglo XIX, Wagner ya proponía el arte total como concepto, ¿no? Claro, se refería a la ópera wagneriana. Pero en este caso nosotros retomamos este discurso de lo que debe ser la experiencia plástica para llevarlo a la escultura y generar piezas específicas. Algunas de los ejemplos que podemos mostrar de mi parte, cada uno tenemos algunas propuestas diferentes, pero desde generar objetos de este tipo, objetos, como se ve en pantalla, objetos que son usables, pero dentro de la escena, no funcionan por sí mismas, requieren de un performer o actor, no importa el contexto, porque a fin de cuentas cumple la misma función de poder hacer esta vinculación con, con el arte, con la propuesta en general, ¿no? Entonces, este tipo de objetos que también, regresamos al problema de la función, por sí solos parecen piezas independientes que no proyectan lo que se supone que debería proyectar, solamente cuando entran en función con un actor o alguien que la activa. Y entonces ya tiene otra manifestación. Este es de un montaje escénico que ya tiene 13 años, que se montó también en el Museo del Chopo, en una de las galerías. En esta puesta en escena donde se usan estos objetos, se requiere de una activación. Este elemento, se puede adivinar incluso ya aquí, que se trata de una evocación de Dédalo, ¿no? Esto era un laberinto tal cual. Este elemento técnico, más que tecnológico, es técnico, requiere de esta activación. Estas alas se podían contraer al ancho de hombro con hombro y cuando se expandían llegaban a los 4 metros. Entonces, esto cumplía una función específica en la escena. Ya en uso, se vio en la primera imagen, como este elemento era integrado simplemente como objeto. Aquí ya en uso, este actor, que además se grabó sus propios ojos, el texto que se ponía en juego en la escena, pues ya tenía una función en relación con otros actores. Esta imagen que se ve en sus ojos se mezclaba con la cámara que se ve que la manipula mecánicamente, para que también se pueda transmitir a partir de sus ojos lo que estaban viendo los espectadores. O sea, los espectadores aparecían en pantalla también. Entonces, este juego también, con otras imágenes, había 3 juegos de imágenes que se tenía que hacer una mezcla en pantalla, también con imágenes que se referían al mismo montaje. Aquí está otra escena del uso de este elemento. Volvemos a otra escena también donde se ve que el público ya está en el mismo sitio. Este montaje era bastante interesante porque el público era el que circulaba por las escenas. No era el espacio teatral convencional donde el público está sentado y ve la escena y se refiere a ella nada más de manera pasiva. Aquí la función del espectador era bastante activa. Entonces, en esta función, los espacios tenían que, se remitían a una circulación donde cada espacio era una escena diferente dentro del desarrollo dramático de la puesta en escena.
Aquí está otra vez ya con sin fondo, la misma propuesta como objeto tal cual. Este es una de las primeras pruebas que particularmente yo estaba haciendo en algún momento. No tenía mucha idea de lo que era hacer un implemento robótico. Ahora ya estamos trabajando directamente con elementos robóticos que se relacionan con el público y que incluso ya tienen esta interactividad. Esto, como yo no sabía nada, simplemente fui a República del Salvador, quienes vivimos en la Ciudad de México, sabemos que República del Salvador es el lugar donde se puede resolver todo lo tecnológico preguntándole a la gente adecuada. Entonces, eso fue lo que hice. Fui a República del Salvador, me vendieron una luz robótica que más o menos servía. No servía lo mecánico, pero sí servía todo lo electrónico, y entonces hice la adaptación de toda la electrónica para controlarlo con el sistema DMX que utiliza la iluminación en la actualidad. Y entonces se podía programar con una consola DMX y se transmitía a partir de este iPod, se transmitía un ojo que podía estar viendo al público, y eso generaba cierta relación con el público porque estaban buscando o acercarse al ojo o escapar de la mirada del ojo, como si el ojo también funcionara como tal, ¿no? Entonces, estos elementos tecnológicos que ya se adhieren al cuerpo, el cuerpo como obra plástica también es algo que estamos abordando de manera constante en la academia, porque ya no es el objeto que tratamos de generar y ofrecer a la sociedad, ya estamos pasando al espectáculo como tal. Por definición, el espectáculo es lo que es digno de verse. Entonces, tampoco hay este intercambio económico de vender piezas por separado. También estamos pasando a otra dinámica de mercado, donde esta dinámica de mercado pretende que también provoquemos al público con otras materialidades. Ya la obra plástica se sigue conservando, por supuesto, el objeto plástico como tal, pero ahora manejamos estas propuestas de manera que el público se sienta conmovido y no necesariamente tenga que aportar dinero a la compra de piezas, ¿no? Es más en relación con lo escénico, con lo performático. Entonces, esto sirve como introducción a todas las posibilidades que suceden en un espacio de consumo, porque con el tema que estamos abordando en estas mesas, estamos viendo todas las posibilidades que se pueden dar al interior del museo, cómo se consume en el museo. ¿Se sigue consumiendo de la manera tradicional? Sí, pero hay otras alternativas. Habría que cambiar muchas dinámicas de museos donde ya se pueda interactuar con las piezas, incluso hay piezas que están diseñadas para ser tocadas, pero la reglamentación de algunos espacios nos impide que eso se pueda llevar a cabo con total soltura, algo que también tendríamos que cambiar en las dinámicas de los museos. Entonces, la experimentación que llevamos a cabo tiene todas estas vertientes, y como vertientes esperamos tener proyectos de investigación que no nada más ejecutan, sino que reflexionan a partir de esa creación sobre todas las vinculaciones que puede tener con la sociedad. Porque como estudiosos, como participantes de una institución como la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Artes y Diseño, tenemos una responsabilidad con la sociedad. La sociedad está esperando que retribuyamos todo esto que nos da una universidad gratuita, como la nuestra, para que funcione en sociedad de manera adecuada. Entonces tenemos un compromiso con la sociedad cuando hacemos investigación, porque la investigación es pensar en posibilidades. ¿Qué posibilidades exploro y ofrezco a la academia y que en algún momento se pueden retomar para la producción artística? Nosotros tenemos la fortuna de, además de ser académicos, de tener un compromiso académico, también somos productores de fenómenos plásticos. Entonces, estamos reflexionando y estamos ofreciendo a la sociedad productos plásticos diferenciados para que el público pueda ampliar su percepción en torno a lo que significa el arte en general
y las artes plásticas en particular. ¿Sí? Como introducción, bueno, esto que comento, y por supuesto que tenemos otras propuestas para que veamos qué es lo que pretendemos desarrollar. Entonces, tenemos otros dos integrantes en la mesa, les voy a pedir que se presenten y aborden su tema para que podamos ampliar la idea que estamos generando aquí. Muy bien, mi nombre es Ana Daniela Morales y yo abordo trabajo plástico desde la performatividad y trabajo mucho con el cuerpo como primera herramienta y materia viva para producir. Y bueno, he preparado para esta mesa un pequeño texto que les voy a leer, que busca ser una especie de manifiesto del tocarnos. Y así va. Tocar. Tocar té de Damiana, tocarle sabe a sangre, tocarnos intimida, tocarse que hay suspiros, tocar. Cada cuerpo es la primera vez, me palpita la carne y se me erizan filosos los poros, antes del contacto mi cuerpo presiente, prudencia y paciencia. Yo toco y toco mucho. Antes que la cuerda, la mirada perceptiva enuncia el estado de la otra persona. Hay cuerpos ansiosos, tímidos, rígidos, laxos, dispuestos, temerosos. Cuerpos que piden distancia, cuerpos que ruegan permanencia. A tientas, como en la oscuridad, me sumerjo en la carne. Aparecen las dimensiones de la otra persona. Su masa corporal, la grasa, la piel con su temperatura, su fragilidad, para sentir el músculo debajo, palpar las dimensiones y la complejidad de sus rincones. Siempre me sorprendo, es increíble dónde se acumula el dolor y la preocupación. Tocar es obtener información sensible. La palma reconoce tensiones que la palabra oculta. La carne habla y cuenta sus secretos, resistencias y necesidades. Sostener y atar. Nota mental. Adaptar la atadura al cuerpo, no el cuerpo a la atadura. El tacto es una negociación íntima. Luego llega la cuerda, primer roce real. Una extremidad se desprende de mi cuerpo y aparece como una extremidad tentacular, prolongando el contacto. Sueño volverme seda y resbalar suave entre piel y tensión, se me seca la boca y me sube la sangre, ser fuego y agua al mismo tiempo. Ahí el otro se vuelve tierra entre mis manos, materia dispuesta a hidratarse, a transformarse. Los tiempos elongados son necesarios. Sostener una acogida cómoda y calmada. Toda práctica necesita confianza, toda tensión, escucha. Sin intimidad no hay sostén. La cuerda sostendrá firme por varios minutos, conteniendo como en un abrazo. Suspende, contiene, una nueva posición modifica el respirar, un roce altera la percepción del cuerpo. Busco insistentemente la belleza doliente, ese instante de vulnerabilidad y placer que fricciona. Sin tacto no hay pieza, porque la escultura viva es efímera, porque el performance termina, porque la cuerda se deshace y lo único que permanece es la huella del contacto. Y he hecho algunas preguntas alrededor de la práctica performática que van como cómo se toca desde la performatividad. Al final la performatividad tiene lógicas que salen del museo y pues se trabaja también en el espacio público. Bueno, al menos mi trabajo está como dispuesto en el espacio público. También me pregunto cosas como qué temperatura tiene mi cuerpo al ver otros cuerpos, qué temperatura tienen los cuerpos que estoy observando, los que me rodean, qué pieles están como expuestas y qué distancia también se encuentra entre nuestras pieles, qué ojos tocan y qué manos miran. Creo que algo muy importante para empezar a
hablar del tacto para mí es que primero aprendemos a tocarnos y aprender a disponer otros cuerpos, a la performatividad, a la disposición escultórica a partir del shibari, que es una práctica artística que deviene de Japón, que es el arte de atar. Pues algo importante es primero qué pasa si nos amasamos, ¿no? O sea, creo que algo importante como en la práctica y en cierta sensibilidad es lograr entender que primero cómo me toco a mí para poder empezar a tocar a otros. Y hablo algo muy importante sobre la belleza doliente, que tiene que ver con un instante muy particular, donde creo que se tocan diferentes fibras sensibles al atar a una persona y al verla expuesta y vulnerada en cierta posición tensionada, incómoda. Y es un pequeño suspiro que sucede en esa intimidad, pero que también se dispone hacia el espectador. Algo interesante aquí es que se generan justo tensiones entre dicotomías que podríamos pensar separadas, como el dolor y el placer. Y en ese momento justo se tensionan, se juntan y se comparten. También justo está la incomodidad por un lado y la satisfacción por otro. La satisfacción juega desde el cuerpo que está siendo atado, desde la persona que ata y también desde el observador. Al final el cuerpo está siendo reconfigurado para otorgarnos ese lugar, y creo que el tocar también, no nada más como la práctica performática, sino como todo lo que estoy viendo que sucede alrededor. Como también permito que como espectador esa cosa que no sé si me gusta o me incomoda, me deje hacer introspección y me permita ser tocado en fibras como un poco más sensibles, incómodas, en deseos tal vez ocultos de pronto. Creo que el tocar tiene que ver con ciertos materiales de trabajo que hay de por medio, tal vez no como claros y como evidentes, pero que tienen que ver con el cuidado. El cuidado implica como una serie de disponer como una cama cómoda donde haya dignidad y confianza. Creo que un espacio no puede existir, un espacio donde existe un tacto tan íntimo, no puede existir si no hay confianza y el ser al que le están entregando la vulnerabilidad no es digno de confianza, no es digno de responsabilizarse del otro cuerpo. Hay una ética como muy consciente que implica trabajo de consenso, permisos de la otra persona y sobre todo límites. Hay que aprender también a leer el cuerpo. Como primera instancia, sí está la invitación a aprender a masajearnos, pero también hay otras disciplinas que podemos ir adquiriendo que nos permiten aprender a tocar. Disciplinas como el masaje, que a lo largo de la práctica he tenido que involucrarme para aprender a tocar al cuerpo. Al final la cuerda no es una práctica sencilla, y es una práctica que requiere conocimiento del cuerpo, pero suena como bastante amplio solo hablar de el conocimiento del cuerpo como anatomía. Creo que justo el salir y el poder tocar a otra implica aprender a escuchar ese cuerpo en particular que se va a atar. Hay cuerpos, como lo mencionaba, cuerpos que son más laxos, cuerpos con menos musculatura, con más grasa, cuyas ataduras no funcionan y hay que estar transformándolas todo el tiempo. Y ahí es un trabajo entre esa escucha del tacto activa junto con el conocimiento, que al final también se mezcla con una búsqueda estética hacia este lugar de la belleza doliente. Siempre hay preguntas activas durante los procesos, el silencio puede mantenerse
pero esa escucha también es a través del cuerpo. Hay pausas para ver qué está pasando, observar, y esa observación al final creo que también se le otorga como al público. Al ver el cuerpo ser muy vulnerado de estas formas, sí aparece una incomodidad, o sea, se activa de alguna forma cierta incomodidad que hace resonancia en el individuo, y pues el dolor y esa incomodidad ajena, pues al final siempre son cosas que nos hacen sentir una especie de empatía corporal. Eso me parece que además es una de las virtudes de la performatividad, que al exponer el cuerpo mismo frente a otros cuerpos, esta empatía corporal genera espacios pues de cercanía, de lazos con los cuerpos que también nos están viendo. Y esta idea de la empatía corporal yo la subdivido en dos partes que tienen que ver también con el cuidado y esta impresión del espectador. La empatía corporal con respecto al cuidado tiene que ver con estar muy atento a lo que está pasando con el cuerpo de la otra persona. A veces las manos se ponen moradas porque la sangre deja de irradiar, y entonces hay que aprender a transformar la escultura viva que se está construyendo. Y me parece también como esta pregunta de cómo se toca en el museo, para extrapolarla y sacarla a también cómo nos tocamos entre nosotros, cómo se produce el tacto. Al final el tacto en una ciudad tan activa, tan llena de gente, es algo que está constante. Tenemos roces en el metro, tenemos roces en el transporte o en la calle caminando. Hay muchas veces cuerpos activados cargando cosas, exponiendo sus cuerpos y danzando en plazas. Todo el tiempo hay una constante cultura del tacto, pero tampoco somos conscientes de ello. Muchas veces también lo repelemos. Pero ¿qué pasaría si le ponemos un poquito de atención? Y un poco la pregunta que dejo para que reflexionemos es quiénes nos tocan y a quiénes tocamos en nuestro día a día. Porque sí es muy evidente que podemos ir a visitar a nuestros familiares, saludamos, nos abrazamos a nuestros amigos, pero pago algo, nos tocan, recibimos algo, tocamos, hay como constantemente intercambio. Y también qué sentimos al recibir como todo el tiempo ese tacto. Al final la piel sigue siendo el órgano más grande de nuestro cuerpo, y de pronto un día amanecer y ponerle esa atención a ese órgano, creo que podría ser interesante. Y también pues el tocar implica activar otros sentidos, como el gusto, como el olfato. O sea, también tocamos a través de otros sentidos, no nada más el mirar y la mano como tal. Y también creo que el tocar me gustaría como sondearlo y plantearlo ahí en una especie de una propuesta de lenguaje que también genera diálogos. Es una comunicación palpable que sucede en el tiempo real y que además no permanece fijo, sino que se modifica, tal vez deja incomodidad, huella, gusto, y que aprendemos y que enseñamos también tocando. Y pues creo que para darle un poco de cierre a esto, pues reflexionar. Creo que no nada más el tacto implica otros cuerpos, que sí es evidente porque somos cuerpo vivo, pero también el tocar implica las interacciones con otras materias, y las materias también tienen su propia característica matérica, su temperatura propia. Y creo que se abre una posibilidad bastante interesante hacia cómo convivimos constantemente con el crear y con el sentir a través de nuestra piel, como activándola. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con
el siguiente ponente. Muchas gracias. Pues mi nombre es Gabriel Lugo. Yo trabajo a partir de la noción del no tocar, ¿no? Así de enfrentándome desde los principios de que en el museo y en la galería el juego es mantener las piezas lo más intactas posibles, ¿no? Sí, la Ciudad de México es la ciudad en la que he vivido y que he sentido más el tacto ajeno. Y es difícil cuando sales de esta gran ciudad y ves que hay espacios. En relación al museo, regresando al museo, tenemos a los hermanos Bachet, a François y Bernard Bachet. Ellos, su postura era toca del juego, toca del siente, toca del mueve la materia. Ellos hacían instrumentos sonoros que eran esculturas, y estas esculturas se tenían que activar. Y en ese juego de activar, el museo siempre fue, no la toque. Hay que hacer una grabación antes para que el especialista músico la active. Ellos estuvieron aquí en las Olimpiadas del 68, en la Ruta de la Amistad, con varias piezas en las que invitaban a la comunidad de niños a que armaran las piezas, las construyeran y después las tocaran. En el Monumento a la Percusión es una de sus piezas. Esta pieza está bajo resguardo en el MUAC. Esta se le dio mantenimiento en el 2017 porque se quemó en el MUCA, hubo un incendio años antes y se quemaron partes de la pieza. Entonces se reconstruyó como se pudo y para el 2017 en la exposición Reverberaciones, Arte y Sonido de las colecciones del MUAC se solicitó que se restaurara la pieza. Entonces restauramos la pieza en un equipo que dirigió Iván Navarrete, Phonographic, y la idea era que si ya estaba restaurada y ya sonaba, pues era tocarla. Pero resultó que no, que el museo dijo, no hay que tocar. Esto no se puede. Lo interesante es que en el MUCA cuando se expusieron piezas de los hermanos Bachet, las piezas se tocaron. Fue el país que recibió a los hermanos Bachet con las ganas de sí, tóquenlas, úsenlas. Pero ahora ya la disposición es no tocarse. Entonces, en respuesta a esto, Iván Navarrete hizo un taller, y en el taller fue cuando le dijeron, no pueden tocar. Entonces le dijo, él presenta con sus alumnos varias ideas de cómo no se puede tocar una pieza sonora, o cómo se puede activar una pieza sonora sin que nosotros la podamos tocar. La limitante o la pertinencia que dio el museo es, sí la pueden tocar, pero solo los enlaces, y los enlaces que fueron entrenados para tocar, porque ya no se puede. O los músicos invitados por el museo. Entonces, de ahí surgen varias preguntas, o sea, cómo varios artistas durante muchas épocas, en esa idea de tocar la materia, de transformarla, fueron proponiendo ya en museo, o sea, ya no era el yo la habito, como en el teatro, que me la pongo y la activo, o el quiero, deseo y siento. Entonces, por ejemplo, Ernesto Neto juega mucho con esa onda de la corporeidad y llamo juego porque él invita al público a que se ponga las piezas, a que las transite, a que sienta con la piel, no solo vea. Y esa piel está sensible y son otras emociones. Y juega, en la siguiente imagen, podemos ver cómo hay unos sillones donde se meten los espectadores activos ahora y entran en el espacio. Hay otras piezas de él donde son unas grandes redes que circundan o habitan todo el espacio y tú tienes que ir caminando entre ellas y te mueven el cuerpo, te la transforman, te hacen no estar en el estado inerte del que visualiza una obra de arte. Y esto lo llevan muchos artistas. Ligia Clark, ella era escultora y en sus esculturas ponía bisagras. Y estas bisagras hacían que los públicos pudieran llegar y transformar la pieza y dejar para el siguiente persona que entrara
otra idea de lo que estaba ahí. Sus piezas, como todas las demás, ahora ya no se pueden modificar, porque las bisagras eran delicadas y se fueron desgastando. Entonces los desgastes de las piezas van a existir y eso es lo que le da miedo a los conservadores, porque muchas veces la conservación no está relacionada con el artista, como que el artista hace y lo que importa es la idea, la experiencia estética, la experiencia sensible, y los museos no tienen de repente las herramientas o no han tenido las herramientas para que en este arte contemporáneo podamos tener acceso a restaurarlas, ¿no? Entonces llega Lozano Hemer. Lozano Hemer es un artista mexicano-canadiense que empieza a introducir en México y el arte contemporáneo la idea de los sensores, luces, tecnología digital y mecánica. Él trabaja mucho más con la tecnología digital, o sea, cámaras de sensores de temperatura, de viento, de sensores de movimiento, y con eso genera piezas que se pueden transformar sin que el público tenga que tocar y sensibilizar la pieza, ¿no? Entonces también aquí hablamos de cómo ya las tecnologías contemporáneas nos pueden permitir que la obra sea sensible al cuerpo del espectador y que el espectador sea sensible a la obra, ¿no? a las tecnologías, a la masa, a la cosa, y se vaya transformando. En mi investigación artística, llego a preguntarme, ¿cómo podemos seguir activando la obra sin que ésta sea tocada físicamente, ¿no? ¿Cómo podemos seguir conservando la interacción de la experiencia estética del artista sin que el objeto físico sea degradado hasta ser inevitablemente desaparecido? ¿Esto le corresponde al museo? ¿Le corresponde a la institución o le corresponde al artista? Yo como productor investigador tomo la responsabilidad de buscar ideas para que el museo no me limite a que no pueda ser activada la pieza y para que la pieza no sea degradada. Eso del desgaste es prácticamente imposible. Los cuerpos humanos nos desgastamos, la naturaleza se desgasta, las cosas físicas se desgastan. Pero empiezo a trabajar con la idea del juego, de esa idea de que el espectador deje de estar inerte, deje de estar estático, deje de estar para solo percibir, y que al entrar en los espacios, el solo hecho de estar presente, el espacio se transforma. Y esto lo logro a partir de una serie de sensores que tienen y de mecánica de las piezas. Entonces dejo de trabajar ya solo con la escultura, ¿cómo se dice?, que se mueve sola, sino que esta escultura es sensible al cuerpo que está ahí, sin necesidad de tocarlo, pero lo presiente. En esa idea que decía Ana, que tenemos varias sensibilidades, ¿no? Entonces empiezo a trabajar esta sensibilidad del cuerpo humano frente a la máquina, donde el cuerpo humano siente a la máquina y la máquina siente al cuerpo. Y entonces creo una serie de espacios jugando con estas experiencias en la biología, trabajando con biólogos. Cuando llegas a un entorno, el entorno te dicen no toque nada, porque la sola presencia de nosotros dentro de este espacio ya lo transforma. Y si nosotros vamos dejando cosas, porque es muy fácil cuando vas a acampar, si han tenido la experiencia de acampar, vas a acampar, haces la fogata, pones la casa de campaña, tiras la basura por allá, vas a hacer las necesidades físicas a algún espacio. Todo eso va transformando los entornos y va dejando huella. Entonces los biólogos son muy de decir, si ya ves que hay una fogata, ahí haces la fogata. Si ya viste que allá hay un espacio que ya aplanaron para poner casas de campaña, ahí te pones. Aunque el arbolito esté más bonito allá, aunque estás más cerca de la playa por allá, no. Y entonces en esa búsqueda creo espacios ficticios tecnológicos donde se note cómo el cuerpo humano transforma estos espacios. Y ya juego con la interacción que tiene en la idea de que retomo los hermanos Bachet con la idea de jugar y tocar. Y llamo ya al espectador como el jugador, como esa persona que entiende las interacciones de la máquina y empieza a ser sensible y a sensibilizar de diferente forma. Y estos espacios
se pueden transformar no linealmente, sino dependiendo cómo sean las interacciones de muchas personas muchos jugadores del ambiente, generan espacios sonoros y visuales que se van trastocando para generar cosas no lineales y que también en esa experiencia del ser tocado en el transporte público dentro de la Ciudad de México y de la búsqueda de mi espacio personal, voy jugando con cómo puedo hacer que la pieza no sea táctilmente activada, sino presencialmente activada. En esos juegos de mi cuerpo afecta y soy afectado. Y invito ahora sí al diálogo, a que tengamos como esta interacción de diálogo con ustedes que están aquí presentes, para ver, aquí tuvimos 3 formas de entender los cuerpos, la tecnología y el tocar, ¿no? Y qué es lo que podemos encontrar en similitudes o en búsquedas propias a futuro, ¿no? Yo pondría 2 ideas que compartimos en términos de cómo el público puede romper esta cuarta pared que es muy de las artes escénicas, que es muy difícil que alguien rompa esta cuarta pared y entre a la escena, ¿no? El público se siente exhibido cuando toca la obra o cuando hay una interrelación. Entonces no quiere ser parte de la escena. Ese creo que es una limitante dentro del espectador. Otro de los aspectos que tendríamos que tomar en cuenta es qué pasa con la obra plástica que aparentemente pretende ser eterna o efímera, porque a fin de cuentas todo es efímero, ¿no? O sea, la especie humana, si lo medimos en tiempo infinito, pues es efímera, ¿no? Entonces no existe la obra de arte eterna tampoco. Este concepto de atesoramiento que tienen las instituciones, ese es otro problema. O sea, lo que quieren es atesorar. Pero ¿qué pasa? Y ahí sí lo pongo en la mesa en comparación con lo que tú ejerces también, es ¿qué pasa cuando la pieza es completamente replicable? Entonces prescindible por el momento, que podría tirarse a la basura después de que se presenta porque se puede hacer otra, porque es completamente replicable. O sea, existen los circuitos, existe la materialidad. ¿Por qué? Porque hay un diseño digital como el que estamos viendo en la imagen, ¿no? Entonces ahí tenemos problemas en cuanto a la concepción de mercado, como lo mencionaba en un principio. O sea, ¿qué quiere el mercado? Que la obra no se toque, que no se rompa la cuarta pared. En el caso de las artes escénicas, yo creo que también al público le cuesta interactuar con la escena, ¿no? Por muy performático que sea y que aparentemente es libre, pues, se frena al momento que ve la acción, ¿no? Incluso cuando hay instrucciones, Sí. cuesta trabajo que el espectador inserte en el juego. Sí, que bueno, al final como que es el planteamiento del juego que tú propones, que es un poco como, no se le está diciendo, ya lo estás disponiendo, ¿no? O sea, y esa propuesta me parece interesante porque al final el espectador es parte de la obra sin ser consciente y sin tener decisión de que es parte de la obra. Y creo que eso permite la tecnología, cosa que a veces el diálogo no logra. Claro. Ajá, sí, porque siento que ese diálogo verbal de repente es limitante, ¿no? O sea, los diálogos sensibles corporales permiten más interacciones. No sé si ustedes se han enfrentado de repente a llegar a un país donde no saben hablar el idioma del lugar, o que de repente la cultura del espacio es otra, y entonces los cuerpos sí hablan y sí se comunican como en esa idea, ¿no? En ese entendimiento de la dialógica sensible. Y lo que dices, Mariante, es de las tecnologías ahora, ¿no? Sí, o sea, ya podemos saltar la idea de que no pueden hacerlo, que no la pueden conservar, porque sí, ya se puede mandar un proyecto de aquí a China, en China lo fabrican y se expone en Francia, y ya no hay esa necesidad de que el objeto sea el único. También creo que esa unicidad del momento afecta mucho tanto a la performativa, que era como el dejar de tener un objeto que conservar y cuidar, como ahora la reproductibilidad, ¿no?
Que, bueno, también las dinámicas que hemos cambiado en la academia es esta necesidad de generar archivo más que obra, ¿no? De dejar huella. Y dejar huella desde lo performativo, desde lo tecnológico, desde lo matérico, desde la misma idea, la concepción de lo que estamos tratando de configurar como arte en la actualidad. Y esta manera de conservar de las instituciones, obviamente si pensamos en obras que tenemos que conservar, como la Mona Lisa, que ya le tuvimos que poner un vidrio blindado, porque ahí sí creo que la fama, el que agrede a la obra puede pasar a la fama, porque sí se atrevió a romper esta cuarta pared, ¿no? Pero porque quiere ser equivalente a la obra. Entonces ahí es otro fenómeno que no tenemos controlado, porque cuando el público no quiere integrarse a la obra es porque se siente exhibido, ¿no? Porque el poder interrelacionarse con algo que no es lo suyo, que termina siendo también esta dinámica de toca, juega y aprende, si otro lo hace, no, pues también yo lo hago, Sí. ¿no? Entonces ahí hay dinámicas diferenciadas que tendríamos que poner como en cajones separados, porque la obra plástica que no se puede tocar, que sigue siendo sacra para el espacio, tendríamos que cambiar las dinámicas y las materialidades están cambiando, por supuesto, ¿no? Entonces, si necesitamos ahora conservar la obra de Piero Manzoni, o sea, la lata de mierda de artista, ¿no? Que está costando muchísimo trabajo conservarla, pues ya está rayando en lo absurdo, ¿no? O sea, ¿por qué conservar una lata que de origen se iba a echar a perder, ¿no? Pero la conservamos porque se supone que es parte de nuestro acervo cultural. Entonces, también la pregunta que haría aquí en la mesa es, ¿cómo pretendemos nosotros dejar acervo, construir archivo desde la academia, por supuesto, y también para el ambiente de las artes? Creo que yo pensaría que, bueno, algo muy particular de la academia, que de pronto ya nos desprendemos un poco del objeto que queda y del producto como tal, que al final dentro del mercado ese producto sí nos funciona como parte de la socialización, pero al final creo que el arte en la academia ha logrado transformar que hay parte del proceso que creo que puede valer más como cierto capital específico, no como capital económico evidentemente para el mercado, pero sí hay un archivo escrito de los procesos, cierta documentación, la digitalidad, no sé, como que puede haber muchísimas vías de transmitir, no nada más ya como el objeto impoluto del artista que tiene que ser resguardado, y más bien qué produce todo este conocimiento de los procesos. Yo apuntaría bastante a que lo que dejamos, y también creo que eso es una particularidad de la academia en artes, ¿no? Que somos jóvenes dentro de toda la figura académica tan gigante que somos bebés, y entonces tenemos como esta posibilidad de empezar a transformar y de compartir nuestros procesos que a veces son indisciplinados más que disciplinados, y creo que eso es algo, yo apuntaría a esos lugares. Muy bien. Creo que sí, o sea, la memoria que se guarda dentro de nuestra academia en específico, o sea, de la academia de artistas e investigadores, es importante porque no es la observación del objeto dado, sino estos procesos culturales que estamos viviendo en tiempo real, ¿no? Y a partir de ese tiempo real estamos produciendo cosas, o sea, estamos usando nuestro tiempo para generar, que es diferente cuando se estudia en la Academia de las Estéticas, que ya la obra está muy consolidada, ya se expuso, ya tuvo un fenómeno, ya se analiza el fenómeno de la obra. Pero aquí estamos analizando nuestro fenómeno como artistas, como personas vivas que estamos transitando una temporalidad, ¿no? Que estamos viviendo las consecuencias de cómo queremos crear un proyecto y cómo financiamos ese proyecto,
cómo lo estabilizamos, cómo lo socializamos, es muy diferente verlo a cuando ya nada más están analizando una obra de un museo como el Louvre o como el MoMA, que ya son cosas súper estables y súper definidas. Aquí la memoria que dejamos es esa experiencia de la construcción de la obra de arte, de la construcción del concepto, de la construcción de proyectos a futuro, porque muchas de las obras que tenemos como artistas en esa limitante tecnológica, en esa limitante económica, pues se van a quedar como proyectos. Entonces también es importante la memoria que dejamos en las tesis, en los escritos, en los ensayos, en las pláticas, de esos proyectos que se podrían hacer a futuro, ¿no? Que a Cristo le funcionaron muy bien en su vida, ¿no? O sea, cómo construyo una idea, cómo la socializo, cómo para llevarse a cabo. Entonces, creo que esa memoria que tenemos también ha cambiado mucho la concepción del artista encerrado en su espacio prístino de imaginación, ¿no? En la academia te arriesgas a estar presente durante la realización y a ir diciendo voy haciendo esto y voy generando esto. Y esa memoria queda ahí, ¿no? Entonces eso también es interesante del artista que ya no es el genio. Porque en una época donde ya no somos artistas genios, es interesante ver qué está haciendo el otro artista y cómo está resolviendo cosas que me funcionan, ¿no? Que en mi imaginación necesito y tal vez yo no tengo el conocimiento para realizar una actividad, ¿no? O sea, yo no sé fundir y en mi imaginación la obra va a llevar algo fundido o ver el proceso de fundición para poder hacerla, pues ya puedo acercarme a eso. Y ese proceso creo que es... Sí, claro, porque los proyectos también se vuelven más ambiciosos, ¿no? Uh-huh. Porque los grandes talleres renacentistas de producción de arte, que eran equipos enormes, ya no los tenemos tampoco a disposición, ¿no? Entonces, como no los tenemos a disposición, y creo que aquí entraría también el tema de cómo vivir del arte, ¿no? Vivimos del arte haciéndolo, poniéndolo a prueba. La gente sin saberlo está viendo nuestras experimentaciones. O sea, salimos a la calle a mostrarles. Saben que no lo están consumiendo porque no es un producto que adquieran, pero se sostienen experiencias. Entonces, algo que se vio en algunas de las imágenes, como hay un contacto con un público que no sabe que lo que está viendo es experimentación. También, poco a poco, la experimentación pretende moldear cultura, ¿no? Generar cultura y aportar opciones, porque lo comercial tiene sus propios mercados, tiene sus sistemas de acceso muy bien establecidos, pero nosotros desde la academia, y creo que también gracias a que tenemos una estructura estatal que ya en la academia nos da la facilidad de poder experimentar y poner a prueba, ¿sí? Y hacer archivo también, ¿no? Y también generar estrategias de producción, ¿por qué no? Porque también a veces tenemos miedo a las estrategias de producción que sí le funciona al arte comercial, pero que también podría ser parte de muchos que lo han puesto a prueba, ¿no? Jean-Claude Cristo y Jean-Claude lo hicieron muy bien, el mismo Sebastián lo ha hecho muy bien, es evidente, ¿no? Tanta obra que tenemos de él es porque ha sabido socializar y ha sabido convencer a la sociedad de que su producción debe llevarse a cabo, ¿no? Entonces, hay mucha producción que se hace de esta manera y también, obviamente, eso sería ya otro tema en términos de cómo se socializa o cómo se vive del arte, ¿no? Que también es un tema bastante amplio, pero creo que hemos abordado hasta ahorita el tema que nos corresponde alrededor de lo tecnológico, lo interactivo y lo performático, que es lo que abordamos en esta mesa. Y nos gustaría siempre en este espacio maravilloso que tenemos aquí en la Biblioteca de México, es un espacio escénico también y que se presta para la relación con el público, a lo mejor por el evento que tuvimos hoy, tenemos un poco de menos público, la sesión pasada tuvimos más interacción, pero quisiéramos darle también la palabra al público que tenemos para que pueda reflexionar con nosotros o hacer preguntas. ¿Sí? Por favor.
No, creo que no. No, ¿este? ¿O el otro? ¿Sí? Sí. Me encantó tu presentación de principio a final. ¿Cómo abordas el principio, la presentación? Manifiesto del tocarnos, ¿no? Al tocarnos sabemos que estamos manejando los 5 sentidos y de una manera lo lograste desde mi perspectiva. Sí. Por el otro lado, te pregunta que hiciste al final, yo te la presento en estos momentos, que es ¿qué nos toca o por qué nos dejamos tocar? ¿Sí? Y definitivamente manejaste o se maneja en el cuadro la empatía, la consensualidad, el permiso de todo, ¿no? De tocar una obra de arte o no tocar la obra de arte, ¿sí? Y por último, lo efímero, ¿sí? Lo surreal de lo que estamos viendo o de lo físico. Sería todo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, muchísimas gracias también por su participación. Qué bueno que está aquí acompañándonos y que le haya gustado lo que estamos presentando. ¿Algo más que quisieran agregar para cerrar la mesa? Intentando tocar un poquito la de vuelta, a la pregunta, ¿quién me toca y por quién, o a quién toco y por quién me dejo tocar? Creo que para mí sensitivamente sí ha sido un ejercicio interesante permitirme el tacto abierto y promoverlo también en el aula académica. He llevado con la misma cuerda en otros espacios, que se toquen entre ellos, que se aten, que se dibujen en la piel, como invitación constante. Y creo que más allá del evidente contacto de otros, algo que me ha funcionado llevar esos ejercicios dentro de la academia ha sido que lo que dejo que me toquen sean las perspectivas sensibles que ellos dentro del juego me comparten. Y eso a mí me sigue y me seguirá abriendo panoramas muy particulares y deseo seguirlo llevando a otros espacios para el juego. Sí, qué bueno que tocas esta parte de lo pedagógico que también ejercemos, ¿no? Porque no solamente es el vaciado con la experimentación, con la obra plástica, también lo llevamos a las aulas. También nosotros ejercemos la pedagogía y no solamente nos quedamos en la escuela experimentando para nosotros. También nuestros alumnos, porque no solamente damos clases de arte, damos otro tipo de clases en otras carreras, también son partícipes de nuestras conclusiones y a veces hasta víctimas de nuestras conclusiones también. Entonces, que eso también es generar academia, generar esta derrama de experimentación al interior de la sociedad, ¿no? Porque somos profesionales activos en varias cuestiones que tienen que ver con nuestra disciplina. Lo pedagógico, la investigación, la presentación de obra, la generación de archivos. Entonces, tratamos de generar un panorama amplio. También eso es lo que nos abre los estudios de posgrado en esta disciplina, supongo, y quiero suponer que es en todos los estudios de posgrado de cualquier disciplina, ¿no? Nuestra disciplina es muy fluida. Podemos ir a cualquier lado con nuestra disciplina, ¿no? Y le podemos llamar arte. Entonces, esto que estamos generando también al interior del seminario, de especulación artística, es un espacio donde tratamos de ver opciones, ¿no?
yo como director de este seminario, como coordinador del seminario, porque no dirijo, nada más coordino, dejo que los demás investiguen, platiquen, cuestionen, y a veces más bien parezco referee de box, pero funciona. Entonces, les agradezco mucho. Mi nombre es Juan Manuel Marentes, soy doctor en artes y nuestro seminario funciona en la Academia de San Carlos y tenemos actividades de todo tipo. También generamos exposiciones, hacemos estas mesas de diálogo. La semana que entra vamos a estar en el ICAT, también el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM. También nos invitaron a dar una plática en esta relación de tecnología y arte también. Esto también puede funcionar como publicidad, ¿no? Pero les agradecemos mucho su presencia. Para las redes también agradecemos que puedan ver este material y se pueda consumir para cualquiera que esté interesado en los temas que abordamos. Falta todavía otra presentación que tenemos. ¿Cuál es la fecha? 27. El 27. El 27 tenemos la tercera mesa de esta dinámica que planteamos y si Yoko Ono tenía razón, como pretexto. Yoko Ono es un pretexto para lo que estamos abordando en términos del consumo del arte y también de la producción. Muchísimas gracias por su atención. Nos despedimos. ¿Sí? Muchas gracias por estar en esta mesa. Ana, Caro, gracias a ustedes. Hasta luego.